Muy buenos días, mis respetables hermanos, hermanas y amigos en el Señor. De nuevo está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la República de El Salvador. Doy gracias a Dios porque me permite seguir enseñando su divina palabra. Antes de dar inicio al estudio que continuaré enseñando, siempre quiero invitarlos a lo siguiente. Los días lunes yo transmito a las 6 de la tarde, hora de El Salvador, el programa Cultivando Vidas para Cristo. Ustedes lo pueden sintonizar a través de Facebook Live. También el día miércoles transmito el programa Te Daré Lo Mejor a las 5 de la tarde. Lo pueden sintonizar a través de El Alumbrador Cristiano. También quiero decirles que estoy contento porque hoy es primer día de la semana, es primer día del mes de noviembre. Oficialmente nuestro invierno lluvioso ha finalizado. Se entiende que de aquí en adelante supuestamente ya no tendremos lluvia, aunque siempre está la famosa lluvia del día 2 de noviembre que le llaman la lluvia de los muertos. Y estoy contento porque también después de que mi esposa, después de 11 días de que ha sido operada, pues está recuperándose, y siempre les suplico a todos ustedes las oraciones por ella, por su recuperación, y estoy contento también porque mañana es su día de su onomástico. Con la bendición de nuestro Señor, ella estará completando sus 65 años, gracias a la gran voluntad de nuestro Dios. Bueno, voy a continuar con el tema acerca de la creación. Hoy vamos a ver la parte tercera y parte cuarta. En esta clase, evidentemente, por el orden, vamos a estudiar la parte tercera. Lo que vamos a continuar es lo que concierne a la creación del hombre a imagen de Dios, que está precisamente versado en los versos 26 hasta el 28 del capítulo 1. Entonces ahora vamos a seguir con el versículo 28. Aquí en este versículo 28 vemos que cuando Dios creó al hombre a su imagen, como hombre y mujer, los bendijo y les mandó diciendo: fructificaos o fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Nosotros podemos ver que en este acto Dios no únicamente concedió su bendición sobre la humanidad, también les dio la capacidad de desarrollar su potencial de multiplicarse y de llenar la tierra, como hizo con las aves y la vida marina que tenemos plasmado en el versículo 22 del capítulo 1. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. La bendición de la intimidad sexual para el hombre y la mujer, que se infiere en la procreación, no es un accidente de la naturaleza, ni simplemente un fenómeno biológico. Hay que entender bien esto. No tenemos que ver como accidente de la naturaleza o fenómeno biológico.
tampoco es algo que llevó al pecado en el huerto del Edén o que surgió como un castigo por el pecado. No hay que ver el aspecto de la sexualidad desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que escudriñar? Que cualquier intento por representar el impulso sexual que Dios instauró en la humanidad como algo no espiritual, sórdido o malo, es contrario totalmente a la enseñanza bíblica. Es parte de la creación de Dios que declaró como bueno en gran manera. Noten lo que dice el versículo 31, y este versículo lo vamos a estar usando mucho de aquí en adelante. Dice, y vio todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, vemos que esto sucede cuando contempló todo lo que él había hecho. Lo pecaminoso no es el sexo, sino el abuso que se da del mismo sexo. Y puede ser cierto incluso aún dentro del matrimonio, cuando una persona utiliza a otra como objeto sexual para cumplir su propia lujuria egoísta. Eso es una realidad. Si bien la identidad sexual y la función no son parte de la naturaleza o función de Dios, la procreación es representada de una manera positiva como el propósito divino del matrimonio y parte de la voluntad de Dios para el hombre y la mujer, que son hechos a su imagen. Entonces, el mandamiento de Dios que dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, contrasta fuertemente con los antiguos cultos que se daban de la fertilidad. Se suponía que estos rituales degenerados, con sus actos degradantes de prostitución, debían animar a los dioses a copular con el fin de traer fertilidad a la humanidad, los animales y los cultivos. El mandamiento y bendición dados por Dios volvía la participación en tales cultos no únicamente innecesaria, sino también la convertían en la marca última de incredulidad y pecado, en alejarse del único y verdadero creador y sustentador de la vida, para irse en prácticas degradantes de la idolatría que empañan la imagen de Dios en el hombre. En contraste con estas prácticas degradantes, el matrimonio de un hombre y de una mujer fue un regalo de Dios a la humanidad. Desde el principio así fue, y venía con una bendición especial sobre ellos y sobre su posteridad. Esto es bien claro y debe quedar muy claro para cada uno de nosotros que escudriñamos las Sagradas Escrituras y que hacemos la voluntad de nuestro Señor. Bueno, el concepto de la bendición no debe de tomarse a la ligera, y es uno de los temas centrales en el libro de Génesis. A través del libro de Génesis se discute esta bendición de el multiplicarse, la bendición que Dios le dio a la humanidad. En primer lugar, la bendición tenía que ver con la posteridad, con la fecundidad
para llenar la tierra. Sin embargo, la semilla del hombre estaba atada a la bendición. Este concepto, a su vez, domina la narrativa en todo el resto del libro de Génesis, como hace unos momentos lo mencionaba. Un número de personas recibieron la bendición no únicamente para sí mismos, sino para servir como conductos de los dones de Dios a todo el mundo. Entonces, quiero que sigamos viendo los siguientes conceptos. Además de llenar la tierra mediante la procreación, el segundo mandato de Dios para el hombre y la mujer decía, noten lo que dice el verso 26, sojuzgarla. Le ruego que posteriormente le pongan cuidado a la palabra sojuzgar o al verbo sojuzgar, y yo lo voy a declarar. Sojuzgarla y señorear en los peces del mar, las aves, las bestias que se mueven en el planeta. Luego vemos, noten lo que dice acá. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Noten lo que voy a expresar. El primer término que se traduce como sojuzgarla es la palabra kabash en el idioma hebreo. Se escribe con K y se termina con SH, kabash, y la B labial. Entonces, la palabra sojuzgar es equivalente a decir dominar, que se refiere a la tierra y sugiere que la fuerza y la resistencia estarían involucradas en el sometimiento que habría de tener lugar. Por eso es que se habla de que el sojuzgar es dominar, y voy a dar una serie de ejemplos. Kabash se utiliza de esta manera en varios pasajes bíblicos. Por ejemplo, el rey Asuero pensó que Amán estaba tratando de violar a su mujer, la reina Esther. Noten lo que dice en Esther capítulo 7, versículo 8. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. O sea, con solo el rey proferir estas palabras de ese dominio que él tenía, nosotros notamos que era un símbolo ya de dominio y un símbolo que ese hombre tenía que ser castigado. El término también hace referencia a la conquista y al sometimiento militar de las ciudades cananeas. Miren lo que tenemos en Números capítulo 32 y el versículo 22. Y sea el país sojuzgado, noten aquí, o sea, dominado, y sea el país sojuzgado delante de Jehová. Luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel. Y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Pero también veamos en Josué capítulo 18, versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida, o sea, les fue sojuzgada, les fue dominada. Además,
describe al pueblo judío que estaba siendo sometido a la esclavitud. Leamos 3 citas bíblicas que hacen referencia a esta situación. Vamos a 2 Crónicas capítulo 28, versículo 10. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros, a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas, mas ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Noten que dice, y ahora habéis determinado sujetar, o sea, sojuzgar o dominar. Luego veamos en Nehemías capítulo 5, versículo 5. Ahora bien, nuestra carne es como a la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. El hecho pues de entregar a sus hijos e hijas al dominio de otros precisamente se refiere a ese sojuzgamiento o a ese dominar. Por último, veamos en Jeremías capítulo 34, versículo 11. Pero después que se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como siervos y siervas. Otra vez vemos el uso de la palabra sojuzgar o dominar cuando dice y los sujetaron como siervos y siervas. A pesar de que el verbo kabash a menudo implica coerción en las relaciones humanas, repito, este verbo kabash a menudo implica coerción en las relaciones humanas. El contexto de Génesis capítulo 1 no incluye el sometimiento de personas, sino de la tierra. Hay que fijarse en eso. El sometimiento del cual aquí se habla es el sometimiento de la tierra. La implicación que tenemos en Génesis capítulo 1, versículo 28, noten lo que dice. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, parece ser que la tierra no respondería a la voluntad del hombre fácilmente. Tendría que someter la creación con su fuerza. A lo que hace referencia aquí es el asentamiento y la agricultura, en paralelo con la idea de labrar y de mantener la tierra, y lo tenemos este paralelo en Génesis capítulo 2, vamos a leer los versos 5 y 15. Dice el verso 5, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, miren lo que vamos con esta cadena de pensamientos que estamos dando. La siguiente parte de la amonestación de Dios para la humanidad decía, señorear en los peces del mar, las aves, las bestias que se mueven sobre la tierra. El término aquí en Génesis 1:28, y los bendijo Dios
y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué aplica al señorío del hombre sobre todas estas criaturas? Es la palabra radá con letra H al final, que se utiliza por lo general del dominio humano en lugar del dominio divino. Repito, la palabra radá con H al final, que se utiliza por lo general del dominio humano en lugar del dominio divino. Un ejemplo de esto puede verse en el Salmo capítulo 110, versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, donde el Señor exhortó al rey en Sión a gobernar, o sea, radá, el dominio humano, en medio de sus enemigos. La palabra también se utiliza del señorío de Israel sobre sus enemigos. Entonces, la palabra también se utiliza aquí en Isaías capítulo 14, versículo 2. Miren lo que dice: y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Entonces, repito, la palabra también se utiliza de ese señorío de Israel sobre sus enemigos cautivos, que hemos leído aquí en Isaías 14:2, y de las naciones gentiles que subyugaban a otros pueblos y los sometían a su dominio opresivo. Noten lo que dice más abajo, aquí en Isaías 14, verso 6. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Entonces, ¿qué es lo que seguimos escudriñando? Lo que seguimos investigando. Radá es un término real que incluye señorío y dominio sobre las personas. Sin embargo, el pueblo de Dios no debía ser muy severo en el ejercicio de dicha autoridad. En Levítico capítulo 25, versículo 43, nos dice la Escritura: no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Entonces, cuando habla así, no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios, al amo le fue expresamente prohibido enseñorearse, o sea, radá, de su cuerpo con severidad. Estamos hablando de ese señorío humano sobre otro, y que no tenía que ocupar esa severidad. Salomón, al menos en los primeros años de su reinado, tuvo un señorío pacífico, o sea, el radá que estoy hablando. Tuvo un señorío pacífico sobre los reinos vasallos que rodeaban a Israel. Miren lo que expresa Primero Reyes capítulo 4, verso 24. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor.
El salmista oró para que el rey reinante ejerciera su señorío, o sea, Radab, con rectitud y justicia, librando a los necesitados y afligidos, teniendo compasión de los pobres y salvando sus vidas, rescatando a los desvalidos de la opresión y llevando paz a las personas bajo su cargo. Vamos a leer en el Salmos 72. Vamos a leer varios versículos de este salmo para ilustrar esta autoridad que estoy ilustrando aquí como Radab. Vamos a leer del Salmo 72, versos 1 al 3. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Pasémonos a los versos 7 y 8. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará, noten, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Y ahora pasemos a los versos 12 al 14. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Ustedes pueden ver que es una clara ilustración de esa palabra Radab, de ese señorío, pero que tenía que ser un señorío controlado. El anterior es evidente el tipo de señorío, o sea, Radab, que Dios le confió a la humanidad al comienzo. Valida el uso humano de los recursos naturales, sin embargo, no da ninguna licencia para el abuso del hermoso mundo de Dios por parte del hombre. No tiene que haber un abuso de parte del hombre, de ese mundo de Dios. El hombre tiene que recordar siempre que pese a que se le ha colocado sobre la naturaleza y el reino animal, está bajo Dios y debe ejercer su señorío con una preocupación por el bienestar de aquellos, en lugar de hacerlo de una manera severa y explotadora. El hombre tiene que actuar así, de esa manera. El hombre debe reflejar el carácter, o sea, la imagen benéfico de Dios en la forma en que gobierna la tierra y sus criaturas. Así ha sido hecho, así ha sido la voluntad de nuestro Dios. El problema es que los hombres han abusado siempre de esa autoridad. Por eso vemos que el encargo de Dios al hombre fue que dominara los animales y la tierra. Sin embargo, tiene que gobernar sobre ellos de una manera totalmente responsable, de una manera totalmente compasiva, como un mayordomo fiel que administra precisamente los bienes de su Señor. Voy a parar acá en esta primera intervención que les he presentado sobre esta parte tercera. Se termina acá cómo es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros podemos comprender claramente cómo es que el hombre tiene que conducirse. La autoridad del hombre tiene que ser regulada
y dirigida por los parámetros que Dios le ha establecido. El hombre no tiene que abusar bajo ningún punto de vista de esa autoridad que Dios le ha dado, de ese control que le ha dado sobre la humanidad, sobre los animales y sobre las plantas. Si bien es cierto que el hombre abusa, es porque el hombre comete esos abusos, pero no porque Dios así lo quiera. Que Dios bendiga su bendita palabra. Les invito a que en unos 25 a 30 minutos a lo sumo continuemos escuchando la siguiente parte, que sería la parte cuarta de este estudio acerca de la creación. Y desde ya les anticipo que continuaremos todavía el próximo domingo del Señor, el domingo 8 de noviembre, con otras dos partes. Creo que con esas dos partes vamos a terminar la parte que corresponde a la creación. Pongámonos en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites estudiar siempre tu sagrada palabra. Permite que ella nos guíe, que nos dirija, y que el hombre, el ser humano, tiene que entender cómo es que tiene que ejercer su autoridad en la forma correcta, conforme tú se lo has permitido. Gracias por ello, Señor, y que nosotros como cristianos, como hijos tuyos, hagamos tu voluntad tal como lo has determinado. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.